A Rodrigo Álvarez, que es economista, empresario y consultor financiero. Rodrigo, un gusto tenerte al aire. Gracias por tu tiempo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un placer, como siempre. Rodrigo, en primer lugar, hay una barrera psicológica, ¿no?, de los 600 pesos, pero ¿llegó a su techo el dólar blue? No, de ninguna manera. Lo que estamos viendo en realidad es un proceso donde todos los precios se ajustan, porque básicamente lo que se desvaloriza es el peso. Entonces, como vemos que suben el precio del pan, la leche, digamos, el resto de los productos, el combustible, no es muy distinto con el dólar. Obviamente el dólar tiene un impacto en la economía, en la psicología, en la dinámica de otros precios, que es fundamental, pero lo que te diría es, hasta que no bajemos la inflación, que eso no va a pasar en el corto ni en el mediano plazo, el dólar libre va a seguir subiendo, no de manera, digamos, constante y pareja, sino lo que vimos en este último mes, por ejemplo, un mes y medio, que estuvo quieto y de repente se despierta lógicamente antes de las elecciones, donde se genera un pico de incertidumbre, después podrá estabilizarse, bajar, y nuevamente tenemos una tendencia al alza hasta las nuevas elecciones, y ahí tenemos que ver, digamos, el nuevo tipo económico, el plan de estabilización, pero sí, de ninguna manera el blue llegó a su techo. Te escucho con alguna dificultad. A ver, Rodrigo, si podemos mejorar. No sé si es tu ubicación o lo cerca que estás del celular. No estás con manos libres, ¿no? No. Perfecto. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora te escucho un poco mejor. Bueno. Rodrigo, cuando se habla de devaluación pospaso, ¿qué significa? Porque la verdad que el dólar oficial va pegando saltitos más que importantes todos los días, ¿no? Digo, cuando se habla de devaluación pospaso, ¿qué puede ocurrir? Dame un escenario. Para mí el escenario base es un escenario donde se acelera el ritmo de devaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo de cambio venía subiendo a un ritmo del 6-7%, probablemente nos acerquemos más al 8-9% por mes, sabiendo o entendiendo que en los meses que quedan es muy probable que el proceso de pérdida de reservas del Banco Central se acelere, que los exportadores, que saben que a partir de diciembre muy probablemente se genere un salto de tipo de cambio, protejan su mercadería y traten de liquidar lo menos posible, y los importadores en la vereda opuesta tratando de comprar las importaciones o digamos, traer los productos al tipo de cambio oficial, que sabemos que después después de diciembre va a tener otro valor. Sí. Entonces, en ese marco se pierden reservas y el gobierno va a tener que acelerar la evaluación. Sí. ¿Cómo evaluás lo que está haciendo Massa? Porque ayer, hablando con 2 o 3 economistas, me manifestaban que en esta transición y con un gobierno desgastado, el de Alberto Fernández, es poco lo que podés aplicar en función de alguna medida profunda, ¿sí?, o algún cambio estructural. Coincidían en esto, ¿no?, 2 o 3 economistas. Me decían, por ahora tenés que llegar al mes de diciembre, si querés, a las elecciones. ¿Coincidís? Yo creo que sí. Creo que hay una visión estructural del gobierno, que es tratar de llegar a diciembre con la economía lo más caliente posible, ¿no? Y sabemos que estamos en un auto que necesita un service integral y está muy próximo a fundirse, y creo que la estrategia del gobierno de acelerar la máquina, acelerar el ritmo, de pisar más el acelerador, aún sabiendo que esto va a tener consecuencias en términos de desequilibrios económicos, pérdida de reservas, aceleración de la inflación, más desequilibrio en la estructura del sector externo. Digo, todo eso aumenta los costos del plan de estabilización. Entonces, es cierto que Massa no puede lanzar un plan de estabilización, me da la impresión que tampoco debería haber forzado tanto la máquina para llegar a las elecciones con un cuadro un poquitito más
más vendible. O sea, tu criterio forzó mucho la máquina de este auto que necesita un service integral como marcabas, pero está a punto de fundirse. Yo creo que sí. De hecho, lo que vamos a ver entre agosto y diciembre es, digamos, cómo la máquina del auto se frena, la economía empieza a caer, se acelera la inflación, todo el cuadro, digamos, el gobierno trató de llegar con el mejor cuadro posible a esta foto de agosto. Yo creo que entre agosto y diciembre ese cuadro va a empeorar muchísimo, y el gobierno eligió ir por el camino contrario al que eligen los países más sensatos y más desarrollados, que es cuando se acelera la inflación tratar de estabilizar y frenar la economía. Acá fuimos por el camino correcto y estamos viendo las consecuencias. Rodrigo, hay muchas propuestas, lógicamente estamos en un escenario ya cercano a las primarias del próximo domingo. Cuando escuchás a Massa o a Grabois, a los candidatos de Unión por la Patria, te dicen, bueno, este es el modelo, con algunas diferencias, o es la llegada del modelo que ya conocemos, ¿no? La línea Macri. Ahora, tanto Larreta como Bullrich se diferencian. Te pregunto, a raíz de lo que dijo Mario Blecher, expresidente del Banco Central, una política de shock puede sonar muy bien en la teoría, pero va a tener un costo social muy grande. Contame acerca de las propuestas que estás escuchando como economista. ¿Qué significaría una economía de shock o un cambio profundo de arranque o algo paulatino? Mira, creo que es muy difícil. Al final de la historia sabemos que la Argentina tiene que aplicar un plan de estabilización. Yo creo que Massa lo tienen claro, Larreta, Bullrich. Lo que podemos diferir es en tal vez cómo se reparten los costos de ese ajuste, algo de la velocidad, ¿no? Pero me da la impresión de que no hay margen en la Argentina para un gradualismo, para posponer, siguiendo la energía. El auto va a estar parado en diciembre y hay que empezar el service, y después podemos discutir matices, pero lo cierto es que los cambios de ese plan de estabilización tienen que llegar muy rápido. Lógicamente hay expectativas, los mercados también juegan, hay una expectativa muy grande de los mercados financieros de que haya un cambio de gobierno, de que la oposición pase a ser gobierno. Eso puede de alguna forma generar algún impulso en las expectativas, pero yo creo que al final de la historia, incluso un gobierno de Massa va a tener que aplicar en los primeros días un plan de estabilización. ¿Y qué implica un plan de estabilización? Yendo concretamente a tu pregunta, y bueno, el ordenamiento de lo que está más desordenado, que es el tipo de cambio, y ese salto del tipo de cambio oficial, que lamentablemente va a tener que llegar, va a tener a aparejar una aceleración de la inflación y una caída de la actividad. Entonces vamos a estar en el primer trimestre del año que viene atravesando una economía recesiva y con aceleración inflacionaria. Bien. Rodrigo, muchísimas gracias por hablar con nosotros, como siempre. Un placer, gracias a ustedes. Abrazo grande. Rodrigo Álvarez, economista.